enseñanza de esta mañana. Gloria a Dios que tengo la oportunidad de un domingo más de poder estar en el púlpito. Podemos tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios, de escucharla. Realmente esta porción de la palabra muchas veces puede sonar, pues quizá pudiera uno llegar a decir, oye, pues yo ya sé, yo ya estoy seguro. Pues lo cierto es que el mismo Pablo dijo en Filipenses 3 o 4, no recuerdo si fue 3 o 4, pero él hablaba acerca de que él estaba persiguiendo el premio del supremo llamamiento y que él no decía aún haberlo alcanzado. Pablo siendo Pablo, diciendo, aún no estoy seguro de haberlo alcanzado. Por esa razón es parte de esta enseñanza que traemos en esta mañana, para poder tener la oportunidad de meditar en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Vamos directamente al texto que ya dimos lectura hace unos minutos, Mateo 24, 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44. De antemano les ofrezco una disculpa si de pronto me agarra la tos, pero es que ando medio enfermo. Bueno, entonces Mateo 24, 42 al 44. ¿Me siguen con la vista, por favor? Dice la palabra de nuestro Señor Dios: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El tema de esta enseñanza en esta mañana lleva por título, velar con aceite para la venida de nuestro Señor y Dios Jesucristo, el Rey. Como les decía, ciertamente tenemos la oportunidad de tener un domingo más para meditar acerca de la palabra de nuestro Señor. Y ciertamente estamos ante la incertidumbre de saber si es que, no de saber, porque no estamos ante la incertidumbre de saber si vendrá o no vendrá nuestro Señor. Esa no es la pregunta es ¿cuándo? ¿En qué momento? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? Ciertamente el Señor dijo, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, nadie sabe. Y como acabamos de leer precisamente hace unos minutos, dice que si incluso el padre de familia supiese a qué hora habría de venir el ladrón, él estaría velando, cuidando, estaría muy pendiente. Y me viene a la mente como cuando, por ejemplo, nosotros estamos ante un evento en nuestras vidas. Pueden ser unos 15 años cuando son adolescentes, jovencitas, pero también los papás, ¿no? Los papás, ¿cómo están? Están vueltos locos porque su hija va a tener 15 años y se ponen a organizar todo y están expectantes específicamente para aquel día. Cuando estudiamos, por ejemplo, y estamos buscando el día de nuestra graduación o el día de la graduación de nuestros hijos, estamos también expectantes, esperando y hacemos provisión, compramos ropa, compramos un traje, las mujeres se compran un vestido, usan sus mejores zapatos, usan todo y se preparan específicamente para ese momento. ¿Por qué? Porque esperamos un momento que sabemos que va a llegar con fecha y hora. Sin embargo, para el Señor Jesús, en su regreso, no sabemos específicamente en qué momento regresará. No lo sabemos, no tenemos ese dato, no sabemos específicamente a qué hora llegará. Sin embargo, es fundamental que estemos preparados para la venida del Señor Jesús. ¿Qué significa estar preparados? Primeramente, y es lo que vamos a ver en esta mañana, tener la seguridad de nuestra salvación. Debemos de estar preparados con la seguridad de nuestra salvación. Y una vez más lo reitero, recordemos, y esto lo digo a cada instante que tengo la oportunidad de platicar con un joven, o de darle clase a los jóvenes, o incluso de cuando doy el discipulado de bautismo, la salvación es personal, 100% personal. Nadie sabe, yo no sé si mi esposa es salva, lo he dicho muchas veces. Yo no sé si alguno de ustedes sea salvo, y no me malinterpreten. No es que sea grosero con ustedes. Yo solamente sé acerca de mi propia salvación, porque es una cuestión entre Dios y yo. Y es lo que reitero una y otra vez. Esto es un tema de salvación donde es el tema más crítico y más importante, porque está en juego nuestra vida por la eternidad, o la vida que Dios nos ha dado por la eternidad. Ahora bien, en esta porción vemos que el Señor Jesús, después de que advierte acerca de su regreso, nos da 3 parábolas. Si ustedes ven ahí en Mateo 24 es un pasaje muy conocido de la palabra de Dios, porque es un pasaje profético. Habla acerca de las cosas por venir. Bueno, pero justamente donde acabamos de leer en el 24:42,
velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él dice, Él nos da esta instrucción, deben de estar velando. Inmediatamente después da el Señor 3 parábolas. ¿Qué parábolas da? Da la parábola de los siervos, la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. Nosotros en esta mañana vamos a analizar la segunda parábola, que es la de las vírgenes. ¿Por qué no la primera y la segunda? Bueno, porque la primera y la segunda hablan de obras como evidencia de salvación. De eso es de lo que hablan. La primera, la del siervo fiel y la del siervo infiel, acerca del que realmente está enseñando y está trabajando para el Señor. La tercera parábola de los talentos, que habla acerca de que le ha sido dado a uno, les ha sido dado parejo, pero algunos produjeron lo que se les dio y otros simple y sencillamente guardaron y ocultaron lo que se les dio, por lo cual se les fue quitado y se le dio a los que realmente habían trabajado. Simplemente es una alusión a obras, pero para demostrar que son salvos. En este caso vamos a estudiar la segunda, como les comparto, que es la de las vírgenes. Para comenzar en esta mañana vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, le damos gracias, bendito Dios, porque nos permite estar juntos en esta mañana. Le agradezco por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están aquí reunidos. Le agradezco por la vida que usted nos ha dado, Señor, porque todo proviene de usted y es solo para usted, Señor. Le agradezco por su preciosa palabra, porque tenemos la dicha de hoy poder venir a ella de una forma fácil, Señor, teniendo la Biblia en nuestras manos y la única complicación que tenemos, Señor, es abrirla. Le ruego, Señor, por favor, que nos guíe para poder tener entendimiento, para poder tener sabiduría en esta mañana, para que lo que estudiamos sea según su voluntad. Le ruego, por favor, que quiera usted utilizar esta persona, Señor, a mí mismo, Señor, para que pueda hablar su palabra única y exclusivamente. Eche de mí mis ideas, eche de mí mis pensamientos, Señor, que nada ayudan ni nada son. Le ruego, por favor, que en esta mañana su nombre sea glorificado y que lo que estudiemos, Señor, sea para que meditemos en la verdad de la salvación que usted nos ha dado. En el santo nombre de su Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios y Rey, le damos gracias. Amén. Bueno, comenzando rápidamente, vámonos ahora a Mateo 25. Le voy a dar lectura. Comienza a partir del versículo 1, Mateo 25, versículo 1, y ustedes me siguen por favor con la mirada. Mateo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Primera cosa que debemos de tener presente para este estudio, tomé la oportunidad de ir a un libro que tenemos y que estudiamos también aquí en el instituto, que es muy interesante ese libro. Es un libro que habla acerca de usos y costumbres en las épocas antiguas. Porque muchas veces nosotros cuando leemos esto, como que no alcanzamos a entender, o quizá lo que queremos hacer es acoplarlo con nuestra actualidad. Sin embargo, entendemos que, se los quiero compartir, los banquetes en la antigüedad se hacían de noche regularmente. Las celebraciones se hacían de noche, usualmente. Entonces, se hacían en lugares o en casas normalmente que estaban bien iluminadas, llenas de velas, llenas pues llamémosle de fuego, de antorchas por todos lados para iluminar las habitaciones. Recuerden, cuando nosotros pensamos ahora en luz, lo vemos así, no blanco y todo, no. En ese entonces ustedes piensen en fuego ardiendo por varios rincones, por varios lados, todo prendido pero iluminado. Entonces, se decía que las personas, para que pudieran ser bienvenidas, debían de venir con lámparas durante la noche para poder alumbrar su camino, y cualquier persona que no llegara con una lámpara a la fiesta era excluida. De cierta forma lo entendemos, y uno dirá: oye, pero pues qué fácil, sería mejor me prendo una lámpara y puedo llegar. Sí, pero no eras invitado.
Y recordemos, hoy día la gente no está, más bien en ese entonces la gente no era tan descarada como es hoy en día, ¿no? Muchas veces hoy en día la gente se autoinvita y llega a lugares donde no ha sido pues llamada, ¿no? Entonces se decía que cuando una persona llegaba, o bueno, no estaba convidada a las fiestas o era excluida, se le decía que esta persona iba a ser arrojada se los voy a decir como tal, que había sido arrojada de la luz a las tinieblas de afuera. Y recordarán ustedes, les sonará tal vez esta porción cuando en muchas ocasiones el Señor Jesús dice: seréis echados a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes, haciendo referencia a esto, es decir, las tinieblas eran allá afuera. Y en Oriente debemos de tener otra cosa, considerando temas de usos y costumbres. Durante toda la noche se mantenía encendida una lámpara en las habitaciones de las personas. ¿Por qué? Porque a los orientales les da pavor dormir en la oscuridad, o les daba en ese entonces dormir en la oscuridad. Entonces siempre debían de tener una lámpara encendida durante la noche que les alumbrase. Entonces, revisando el primer versículo, Mateo 25:1 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ya que lo analizamos, entendemos que primero el Señor está aclarando y está diciendo: el reino de los cielos será semejante. Está hablándonos acerca de lo que va a venir, de mí, de mi entrada, de mi recepción en el reino de los cielos. Va a ser semejante ¿a qué? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas. Bueno, las lámparas provenían de Palestina, y ahora una vez más regresamos al ejemplo, ¿no? Ahorita nosotros ya pensamos en una lámpara así, que podemos prender y alumbrarnos, ¿no? Pero en ese entonces eran unos vasijos, unos cuencos, que estaban como del tamaño de una mano, más o menos. Eran unos cuencos así pequeñitos, donde se les vertía el aceite y se colocaba un pabilo para poder prender la lámpara. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo veía eso en las películas y en una ocasión quise prenderlo, ¿no? Con el puro pabilo solo, y pues no, ustedes prendan un hilo solo, pues se chamusca, no pasa nada. ¿Qué es lo que hace que arda? El aceite es lo que se quema, ¿no? Por eso vemos muchas veces que agarran en las películas un palo, le enrollan un trapo, le tiran aceite y lo prenden, y lo que se quema es el aceite. Ahora, era tan pequeño que no se podía llevar en la mano, de tal forma que tenían que hacer uso de una vasija más grande donde metían esa lámpara para poderla levantar y estarla moviendo y poderse alumbrar o poder ir medio aluzando en su camino. Y es claro decir que si no había aceite en esa lámpara, no podían ver por dónde andaban. Ahora, para algunos cuando leen esta porción es un poco confuso, ya que hay personas que dicen, bueno, cuando leen la porción en la que dice, salieron a recibir al esposo. ¿Quiénes? 10 vírgenes. Entonces en automático muchos piensan, a ver, ¿cómo 10 vírgenes van a salir a recibir al esposo? O sea, ¿son muchachas que va a elegir el esposo a cuál de ellas se va a llevar? ¿O se va a casar con las 10? Muchas veces puede que se pregunten. La respuesta es ni una ni la otra. Lo que está sucediendo es que estas 10 mujeres son mujeres invitadas a una boda. Han sido invitadas, normalmente se consideraban que estas eran damas en espera. ¿Qué es una dama en espera? Una dama que no se ha casado todavía, que es conocida de la novia, que es conocida son conocidas del novio, y que son invitadas precisamente a ayudar a la novia para que se prepare para las bodas. Al decir que son mujeres en espera, muchas veces quizá nuestro pensamiento inmediato sería: pues son las damas de compañía. No son damas de compañía. ¿Por qué? Porque en la actualidad una dama de compañía de una novia puede ser una muchacha ya casada, con hijos, etcétera, bla, 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 bla. No, en este caso, muchachas en espera. ¿En espera de qué? De ser desposadas. Puras, vírgenes, por eso dice, vírgenes. Ahora, en este caso entendemos que han sido invitadas, y esta invitación era algo de muy alto honor. No cualquiera era invitado a apoyarles. Entonces, en este caso son mujeres con un alto honor que han sido llamadas a la boda, y sin duda entendemos que pertenecen a un círculo íntimo, es decir, realmente conocen al novio. Ahora, otra cosa más que debemos de saber de tiempos antiguos: las bodas no se celebraban como en salones de fiesta como hoy día. La boda se celebraba en la casa del novio. Entonces, el novio tenía que ir por la novia. Había dos cosas, según lo que estuve leyendo: ya sea que los padres llevaban a la novia a la casa del novio, o el novio iba con una corte
con amigos a recoger a la novia directamente a su casa y juntos regresaban por el camino a la casa del novio donde se celebraban las bodas. Por eso es cuando nosotros leemos esto, de que ellas están preparándose para la venida del novio, del esposo, el cual va a pasar por donde ellas están esperando. Ahora bien, Mateo 25, del 2 al 5, vamos a darle lectura. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, aquí podemos identificar a qué es lo que está haciendo referencia a nuestro Señor Jesús. Las 5 vírgenes prudentes representan a los verdaderos discípulos de Cristo. Las 5 prudentes, las que realmente estaban preparadas, que habían hecho una profesión y que tenían el aceite, son los verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos salvos, pues. Las lámparas denotan la profesión de fe, lo que es visible, lo que se ve. La lámpara, la profesión de fe. Ahora, ¿qué es nuestra profesión de fe? Cuando hemos confesado que Cristo Jesús es nuestro Salvador, cuando hemos bajado a las aguas del bautismo de forma pública y decimos, yo soy de Cristo, su profesión de fe, algo visible. El aceite, usualmente, aquí es algo importante. Normalmente para nosotros, por el país en el que vivimos, México, donde el catolicismo es la religión que más abunda, la gente considera que el aceite hace referencia a las obras. Y muchos pensarían, pues no estaban preparadas, no tenían las suficientes obras. No, no hace referencia a las obras. El aceite hace referencia al Espíritu Santo. Nos recordarán ustedes cuando en porciones leemos que fueron ungidos con aceite y el Espíritu Santo descendió. Entonces, el aceite, en este caso, tiene una connotación del Espíritu Santo. Ya veremos un poquito más adelante, me lo explicaremos un poco más. Las vírgenes insensatas representan a aquellos que profesan mantener la esperanza mesiánica, pero que nunca han sido convertidos y que por tanto no tienen al Espíritu Santo, es decir, a los que creen que son salvos, pero que realmente no lo son. Aquellos que han hecho hasta incluso una profesión de fe porque tienen su lamparita en la mano, lo han confesado, lo han hecho público, ha sido visible, pero realmente no tienen el Espíritu Santo, no tienen el aceite en sus lámparas. El esposo es Cristo, el Rey, y el hecho de que está retardando es acerca de lo que nosotros estamos esperando, su segunda venida. Es el tiempo entre el primer advenimiento y el segundo advenimiento, que para nosotros ya han pasado cerca de 2000 años. Es este tiempo. Está tardando. Y algo que es importante destacar, el hecho de que las 10 vírgenes se durmieran implica que no había gran diferencia entre las salvas y las que no lo eran. Es decir, no era algo que fácilmente se podía identificar o fácilmente se podía ver, porque las dos, tanto la una como la otra, tanto la que estaba ferviente esperando la venida de la pasada del esposo, como la que no hizo previsión, las dos se durmieron. No había diferencia. Vamos a Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Llegó el momento tan esperado, el momento que incluso nosotros estamos aguardando, que es el arrebatamiento. Ya llegó, ya vino, salgamos a recibirle. Y todos están de pronto así de estar dormidos, de la nada se despiertan. ¿Les ha pasado estar dormidos y que algo súbitamente los despierte y hasta como que se sienten medio desconcertados? ¿Qué pasó? Te tienes que levantar y actuar. Te toma unos segundos darte cuenta. Es lo que está sucediendo aquí. Nosotros es lo que estamos aguardando, el arrebatamiento. ¿Para qué? Para ir a las bodas con el Cordero. Recordemos que nosotros somos la novia de Cristo y lo siguiente que haremos o que vendrá será después del juicio del tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, que es a lo que nosotros vamos. Entonces, Mateo 25:7, vamos a leer Mateo 25:7, dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ahora, ciertamente, tanto las unas como las otras se levantaron. Todas querían presentarse, querían estar bien preparadas, acomodadas, listas para salir al cortejo y unirse. Pero como sabemos, pues las insensatas carecían de aceite. Y las sensatas les dijeron: vayan y compren. Ahora, puede que incluso
uno pensaría, qué envidiosas fueron las primeras 5 vírgenes. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Darle ya, vámonos. No, sonaría como a envidia, sonaría como a algo que fue mal, pero hay que tener algo presente, que en este caso es algo que nosotros no podemos hacer por quien amamos. Yo no puedo darle de mi salvación a mi hijo. Yo no puedo darle de mi salvación a mi esposa. Yo no puedo darle de mi salvación a ninguno de ustedes. Esto es algo personal y es lo que ahí está él diciendo. Dame, no es algo que tú puedas comprar, no es algo que tú puedas quitarte y darles. Ciertamente hay que entender que el Espíritu Santo no es algo que nosotros podamos transmitir. Y en esta porción la Biblia utiliza la figura literaria de la compra de salvación sin dinero y sin precio. Ahora, ¿por qué se le estaba terminando el aceite? Bueno, como les decía, tenía que estar encendido toda la noche, ¿no? Pero el punto principal aquí es que no habían hecho la provisión para lo que habría de venir. Mateo 25:10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces las primeras 10 vírgenes vieron la procesión venir, salieron con sus lámparas, se pegaron y fueron juntos, iban juntos, celebrando en la caravana juntos para entrar a la casa del novio, del esposo. Pero las vírgenes insensatas se fueron, y esto es algo triste que sucede. ¿Qué? Que justo cuando llega la hora final es cuando queremos hacer provisión. Las vírgenes insensatas se esperaron hasta el último momento. Estaban esperando, pero esperaron y esperaron y esperaron y prefirieron dormirse en vez de preocuparse acerca de su salvación y de hacer provisión para ellas. ¿Qué pasó? Ya una vez que lo vieron, espérame, déjame aseguro de mi salvación. Déjame aseguro de saber si es que estoy. Pero ya vine, ya regresé, realmente no la tengo, pero quiero entrar, ¿qué tengo que hacer? Tuviste tiempo. Muchas veces las personas piensan, no tengo razón o necesidad de ponerme a cuenta con mi hermano o ponerme a cuenta con mi hermana. ¿Para qué le pido perdón hoy? Luego. ¿Para qué me disculpo hoy? Luego, después. Prefiero no tomar la cena del Señor, que va a ser en un rato más. ¿Por qué? Porque estoy mal con mi familia, porque estoy mal con mis amigos. Ya luego lo hago. Ya luego me preocupo acerca de mi salvación. Pensamos que Dios nos va a dar esa oportunidad de estar. Cuando pensamos nosotros en la muerte, ¿cómo piensan ustedes? Yo francamente pienso en mi muerte, que si Dios me concede, pero yo así lo pienso, ojalá y esté en mi lecho, ¿no? Yo, por ejemplo, medito en cómo falleció mi padre. Mi padre falleció en un lecho durante días, estuvo en un lecho, pero cuando llegué a verlo y la última plática que tuve con él, lo sentamos en una silla, mi mamá, mi hermano y yo. Llegué 9:45 de la mañana a Morelos, 10:45, más o menos en lo que entré, mi padre falleció. Tuve la oportunidad de sentarme frente a él y decirle, jefito, ¿cómo está? Su vista estaba ida y me vio. Le dije, ¿quiere que le lea algo? Leí Salmos 90, 91, 92. Yo pasé toda la noche pensando, ¿qué le leeré a mi padre? ¿Qué le leeré a mi padre? ¿Qué le leeré? ¿Qué le diré? ¿Qué le diré? ¿Qué le diré? Terminé de leer el Salmo 92. Lo miré y con el ojo que ya tenía, uno tenía ya perdido y el otro me miró fijamente. Falleció mi padre. Muchas veces pensamos que Dios nos va a dar la oportunidad de poder fallecer en un lecho, para poder ponernos a cuentas con Dios, para poder estar bien con Él, para que aquellos a los que ofendimos vengan a nuestro lecho y nos disculpemos con ellos. No va a ser así para todos. No va a ser así para todos. Algunos nos iremos antes, algunos tardaremos más, algunos nos iremos tal vez en un accidente. No sabemos, solo Dios sabe la vida que nos dé a cada uno. Puede que hasta en un instante, simple y sencillamente, un paro cardíaco, te vienes. Terminaste, se terminó. Te di todo lo que se te dio, se terminó. Es lo que sucedió con estas vírgenes. No consideraron tener la provisión y esperaron hasta el último momento.
Ciertamente la llegada del novio para celebrar su boda con la iglesia es el punto fundamental de esta parábola. Ciertamente esto hay que tenerlo en consideración. Esta enseñanza o esta parábola no es para personas ajenas, no es para personas que no han escuchado, esto es para todas las personas que estamos aquí, reunidos, congregados, los que hemos escuchado, los que nos juntamos, los que decimos sí somos, los que hemos creído que somos miembros de esta iglesia. Como les digo, normalmente se hace una profesión de fe en Cristo Jesús, como dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y muchas veces cuando nos dieron esa porción, nos dijeron, vamos, repítelo, confiésalo. ¿Qué? Que Jesús es el Señor. Repite después de mí si no sabes qué decir. Señor, Señor, te pido, que me salves, porque creo que tú eres el Señor, ¿Lo dijiste con convicción? Sí. Bienvenido al reino de Dios. Has hecho tu profesión de fe. ¿Qué te impide que bajes a las aguas? Baja de una vez. Pues sí, ¿verdad? Y se bajan a las aguas, se bautizan. Y lamentablemente viven una vida engañados, pensando que fueron salvos cuando en realidad no lo eran. Por eso, hermanos, se los comparto. Incluso cuando doy los discipulados, les prevengo y les digo una y otra vez, no te bautices. No te bautices. Si no estás completamente seguro de tu salvación, no te bautices. Espérate. Conoce quién es Cristo. Busca a Cristo. Realmente ten esta seguridad para que cuando bajes a las aguas, confieses abiertamente a todos, yo soy de Cristo. Y estoy dispuesto o dispuesta a morir por Él. Es lo que una y otra vez normalmente les hago hincapié. Pero bueno, hay que tener presente, como les decía, que esta porción no nos habla acerca de obras. Y muy recurrentemente lo que les decía se confunde y se piensa que este aceite habla acerca de tener las obras listas. No. ¿Qué les hacía falta? ¿Saben por qué no habla acerca de obras? Porque el Señor Jesús no nos va a rechazar si nos faltan obras. Así de simple y así de sencillo se responde. ¿Qué es lo que les hacía falta a estas vírgenes? ¿Qué es ese aceite que les hacía falta? La salvación. Es lo que les hacía falta. Mateo 25:11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, las insensatas cuando regresan notaron que la boda ya había comenzado y trataron de entrar por la puerta, pero estaba cerrada. Y ellas gritan, Señor, Señor. Si ustedes prestan atención, hay varias porciones en la palabra donde ustedes ven Señor, Señor, una repetición, Señor, Señor. Bueno, en la cultura judía, esto expresaba cierta intimidad personal. Es decir, te conozco, por eso te puedo llamar Señor, no solamente Señor. Señor, Señor, nos conocemos, somos íntimos, yo sé quién eres, yo sé acerca de ti, yo sé lo que te gusta, tú me conoces. No soy ajeno, yo llevo mi vida aquí, yo llevo una vida congregándome, yo he escuchado acerca de ti toda mi vida. Señor, 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 les dicen las vírgenes. Como les decía, lo cierto es que la razón, o lo triste, es que ellas decían conocer al Señor. Pero el problema, como se los he apuntado en ocasiones anteriores, no es que nosotros conozcamos a Dios. El problema es que Dios nos conozca a nosotros. Esa es la pregunta. No se trata de nosotros conocerlo, se trata de que Él nos conozca. Lo más aterrador es lo que el Señor pronuncia cuando Él les dice al final de Mateo 25:11, de cierto os digo que no os conozco, no los conozco. Y viene a mi mente en automático la porción que viene en Mateo 7:21, se las voy a leer. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, con esto el Señor no está diciendo: nunca te conocí, nunca vi tu nombre en la lista de la iglesia, nunca te volteé a ver, como a nosotros nos pasa, ¿no? Muchas veces decimos: oye, nos encontramos con unos amigos de la escuela, ¿te acuerdas de mí, fulanito? Sí, a ti te decían el oso y a mí el pop, ¿te acuerdas de mí? Hijo, no. Pero si nos juntábamos y salíamos y yo soy fulanito de tal. No, a nosotros nos pasa eso, al Señor no. Aquí no está hablando acerca de que Él diga: nunca te conocí, no conocía tu cara, no conocía tu cuerpo, no conocía tus pensamientos, no conocía cómo actuabas, no conocía nada de ti. No, Él no habla en este sentido. Él, cuando dice nunca te conocí, Él está hablando en un sentido filial y de salvación como redentor. Nunca te seleccioné, nunca te separé, nunca te salvé a ti. A ti elegí a Él, a ellos los elegí, a ti no te elegí, nunca te conocí. Entonces, ciertamente lo que faltaba, como les indiqué, en la vida de las vírgenes era salvación. El aceite, como vemos, es un símbolo del Espíritu Santo, pero es más allá. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo es un símbolo, bueno, no es un símbolo, es Dios, pero a lo que me refiero es de que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Pero ellas, al contener el aceite en las lámparas, habla más que solo el Espíritu. Habla acerca de redención, habla acerca de salvación, habla acerca de regeneración, habla acerca de haber pasado de muerte a vida, de ser morada del Espíritu Santo, de haber muerto a nuestros delitos y pecados, de haber sepultado al viejo hombre, de haber renacido de nuevo y de ser un nuevo hombre. Habla de todo eso el aceite. ¿Qué les hacía falta? La salvación. Era lo que les hacía falta, la salvación. Ahora, cuando nosotros leímos hace un momento en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchas veces hay quienes se preguntan: ¿y cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad? Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos que Jesús es el Señor. Pero no solamente con una creencia vana, con una creencia de hombre, no, con una creencia de Dios, con la creencia que realmente transforma nuestras vidas, con la creencia que realmente nos regenera, que solamente lo puede hacer Dios. Que estemos realmente seguros de que somos de Él. Y como les decía, en Filipenses 3, de 8 al 14, Pablo, les voy a leer el versículo 13, es lo que les decía acerca de que Pablo habla acerca de que yo no pretendo ya haberlo alcanzado. En 3:13 dice, Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si lo leemos completo, quiero leérselos más bien completo desde el 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué está diciéndonos Pablo? Pablo siendo Pablo, aquel fariseo de fariseos, que dijo: si yo tengo algo en que jactarme en mis obras, soy yo, y todo eso lo tengo por basura. Es basura, todo lo que he hecho es basura, no sirve, no vale. Incluso
Podremos pensarlo de esta forma, ¿no? Imaginémoslo. El pastor, nuestro pastor Jerry, lleva ya bastantes años sirviendo como pastor. Imaginemos que fallece a los 80 años. Lleva 40 años de servicio al Señor. Imaginemos que quienes estamos aquí como diáconos o siervos de distintas formas, predicadores, hermanos que hemos sido llamados a ser pastores, comencemos a trabajar para el Señor, o ustedes mismos estén trabajando de alguna forma al Señor y estén dando su vida completa y entera y tengan por basura toda la vida antigua que tenían y se estén entregando ustedes y estén dando todo y estén dando su mejor esfuerzo y estén dándolo todo para el Señor. El día de su muerte ustedes estarán delante del Señor, pero no será por absolutamente ninguna de las cosas que hicieron. Así hayan pasado 50, 60 años de servicio, no vamos a estar delante del Señor por esos 60 años de servicio. Va a ser por causa de la fe salvadora, de la gracia de Dios que tuvo para con nosotros, de la obra que Dios tuvo para con nosotros. Por eso dice Pablo, ni yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado. Yo siendo Pablo que dejé todo y he recibido persecución y todo y he dado mi vida al servicio del Señor, ni yo mismo me jacto de ya haberlo alcanzado, sino que me sigo esforzando y aún hoy, cuando todavía estoy con una espada al cuello, porque Él murió de esa forma, mi Señor y Dios es Cristo Jesús, al final y hasta el final. La puerta estrecha, algo es seguro, hermanos, hermanas, no será un grupo pequeño los que sean rechazados por el Señor, y eso hay que tenerlo presente, no va a ser un grupo pequeño. Dice el Señor que ha permitido que crezca el trigo y la cizaña juntamente. Y en aquel día no va a ser un grupo pequeño los que eran cizaña y todo lo demás era trigo. Va a ser un grupo grande. Lucas 13:23 nos dice, Lucas 13:23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esfuérzate por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, delante de ti hemos comido y bebido. Yo participaba de la cena del Señor, Señor, delante de ti yo estaba, delante de ti, aquí estaba en tu santo templo, Señor, delante de ti oraba, delante de ti, Señor. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Esto es un examen personal. Y es lo que una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez repito cuando tengo la oportunidad de hablar con hermanos y dar discipulados. Esto es un examen personal. Personal. Ustedes y Dios. Ustedes y Dios. Ustedes y Dios. Repítanselo una y otra vez. ¿Cómo estoy con Dios? No cómo estoy con mi hermano, no cómo estoy con mi hermana, no cómo estoy con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Con Dios. ¿Cómo están? ¿Están seguros que están bien con el Señor? ¿Se consideran a sí mismos demasiado dignos para arrodillarse ante Él? ¿Se consideran a sí mismos demasiado elevados, demasiado valiosos como para clamar a Él y rogar a Él que tenga misericordia de ustedes? Mateo 25:13. Y con esto cerramos, hermanos, hermanas. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues. Por eso, hermanos, es fundamental que cuidemos que nuestra profesión de fe no se encuentre vacía. Que aquello que profesamos que somos de Cristo sea una realidad de nuestras vidas.
Que aquel día que bajamos a las aguas haya sido una confesión de fe pública y decir, sí, si en este momento irrumpen por la puerta musulmanes y dicen, ¿eres de Cristo? Sí, soy de Cristo. Vas a morir a puño de espada. Y que si ves que si ya cayó un hermano y ya cayó otro y ya cayó otro y tú digas, ¿eres de Cristo? No. Dice en la palabra todo aquel que, como dice, ahorita recuerdo bien en mi mente, el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo aquel que la pierda por causa mía, la ganará. Hay que tener entendido que somos o no somos. Esta parábola, como les comparto, es atemorizante y se considera de las más atemorizantes. ¿Por qué? Porque nos confronta a los que somos del Señor, a los que somos de Él. Nos llama a que nos despertemos por si tenemos una falsa sensación de seguridad, una falsa sensación pensando, pues yo toda la vida, ya llevo 40 años de cristianismo, ya, yo soy salvo. Muchas veces, como les digo, tristemente meditamos nada más en nuestra salvación cuando se nos predicó esa vez, pero la salvación es algo en lo que tenemos que estar pensando y meditando constantemente. Y hermano, hermana, yo le invito que si usted se ha enfriado, que si usted ya no lee como antes, que si usted ya no ora como antes, que si usted ya no viene a Dios como antes, acérquese a Él. Él siempre está con los brazos abiertos para los que somos suyos. La lección, el Señor Jesús dijo, velad, nadie sabe el día ni la hora de su venida. Y como leímos en Mateo 24:44, nuestro versículo principal, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y no esperemos a que sea tarde como las insensatas, para asegurar nuestra salvación. Entonces, ciertamente debemos de estar viviendo con la expectativa, esperando que incluso en este momento, domingo, inicios de agosto, 12 de la tarde, el Señor se manifieste. O que incluso domingo, 1 de la mañana, 2 de la mañana, el Señor se manifieste. Su venida es inminente, es un hecho. Y si Él no viene antes, nosotros al morir, lo primero que veremos será a Él al abrir los ojos y estaremos delante de Él. ¿Estamos preparados? ¿Estamos realmente preparados? ¿Estamos bien a cuenta con nuestro prójimo? ¿O tenemos realmente nuestra lamparita no solo con aceite, sino seguros de que tenemos la provisión de todo lo que salva y las evidencias de ello? Examinémonos cada uno a nosotros mismos. Vamos. Padre Santo, le damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos da de estar juntos. Le ruego, Señor mío, por favor, que nos guíe en entendimiento, en comprensión, en sabiduría de su preciosa palabra, Señor. Que nos guíe para que esta pregunta no la demos por hecho cada uno de nosotros. Que no digamos con una seguridad tan que venga de nosotros, pues, sino una seguridad que venga de usted, Señor. Que usted confirme en nuestra mente, que usted confirme en nuestro corazón, Señor, que somos suyos. Usted nos dice muy claramente, Padre, que hay evidencias para las cuales nosotros podemos entender y saber que somos suyos. Guíenos, por favor, para poder ser capaces de ver si estas diferencias existen en nuestras vidas, si realmente hay un cambio del viejo hombre al nuevo hombre, Señor. Pero si aún, Señor, permanecemos en nuestros delitos y pecados, o peor aún, Señor, estamos peor que en aquel momento en el cual nosotros creemos que fuimos llamados a salvación, le ruego, Señor eterno, por favor, quiera usted tener misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de su santo Hijo, mi Dios y Rey, Padre Santo, le ruego, guíenos, por favor,